Una vez más, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a entrar al tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Vamos a escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas. Les voy a invitar a ir a su Biblia en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y hoy quiero hablarles un tema que se llama un líder espiritual. Josué 1:1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué precioso versículo el 5, 3 promesas: yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Fue la promesa que Dios le hizo a Josué, y no solamente a Josué. Si usted lee Hebreos 13, capítulo 13, versículo 4 y 5, también el Señor nos dice eso allá en Hebreos capítulo 13, que Él va a estar con nosotros, que Él estará con nosotros, que no nos dejará y nunca nos desamparará. Pero en esta tarde quiero hablarles sobre un líder espiritual. Josué fue un líder que Dios levantó. Moisés murió, dice el versículo 1, mi siervo Moisés ha muerto. Moisés fue un gran servidor de Dios, un gran líder de Dios. Y dice Dios mismo: Moisés murió, pero los planes de Dios continuaron. Y así ha sido en todo el tiempo, en toda la historia. Dios tiene planes eternos, pero los líderes que Él ha levantado, los hombres de fe que Él ha levantado, las mujeres de fe que Él ha levantado, han muerto. Pero los planes no han muerto con ellos. En esta congregación a la cual pertenecemos, empezaron algunos hermanos hace 30 años. La mayoría de ellos han muerto, quedan unos pocos de ellos, de aquellos hermanos que empezaron la obra. Pero hay una nueva generación, hay otros jóvenes que vienen detrás de nosotros, hay niños en esta congregación. Entonces, nosotros, los planes de Dios tenemos que seguirlos llevando a cabo, y Dios va a seguir levantando líderes espirituales. Entonces, en este tema vamos a ver 4 actitudes, 4 marcas, 4 señales de un líder espiritual. Y quiero decirle que un verdadero líder espiritual nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a las promesas que Dios nos ha dejado en la palabra. Entonces, vamos a ver estas 4 señales, estas 4 virtudes que tiene un líder espiritual establecido por Dios, basado en el liderazgo y en la vida de Josué, el hijo de Nun. Primero que nada, primer punto, quiero decirle que un líder espiritual tiene que ser escogido por Dios. El versículo número 1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: fue Dios, ¿verdad? El versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Ahí estamos viendo como primer punto que Dios fue quien escogió a Josué. Ahora, en estos versículos Dios solamente le confirmó su llamado, porque si leemos Deuteronomio capítulo 1, versículo 38, y leemos Deuteronomio capítulo 31, algunos versículos de ese capítulo 31 de Deuteronomio, desde ese tiempo Dios ya le había indicado a Moisés que Josué sería su sucesor, y le dio indicaciones específicas sobre este varón llamado Josué. Josué aquí ya no era un joven, Josué ya aquí ya era un hombre maduro que había estado cuidado bajo el ministerio de Moisés y le había aprendido muchas cosas a Moisés, y él aquí ya es un hombre maduro que recibe el llamado de Dios. Entonces,
un líder espiritual tiene que ser escogido por Dios. Si usted lee el libro de Deuteronomio, Moisés un día oró a Dios y le dijo: Señor, ¿quién va a guiar al pueblo? Moisés tenía 2 hijos, pero Dios no escogió ninguno de sus 2 hijos. Él escogió a Josué. Y Moisés no se opuso a ese llamado de Dios sobre Josué, ni Moisés le dio recomendaciones a Dios acerca de sus 2 hijos, no. Moisés dejó que Dios escogiera el hombre que él tenía ya en su mente determinado para que siguieran los planes de Dios. Y eso nos enseña que nosotros debemos de orar cuando queremos que Dios levante un líder en la iglesia para servir. Necesitamos mantenernos en oración, en comunión con Dios, pedirle a Dios que Él escoja a esa persona que Él va a llamar para que haga correctamente las cosas en su obra, para que los planes de Dios no sean estorbados y que los planes de Dios no se alenten o no se retrasen. Necesitamos buscar un líder espiritual que sea escogido por Dios. Si usted pertenece a una congregación, asegúrese de que ese líder que lo está llevando en la vida cristiana, que le está enseñando la vida cristiana, sea un líder escogido por Dios. Punto número 2. ¿Cómo debe de ser un líder espiritual? Que esté persuadido de la comisión que Dios le ha encargado. Que esté persuadido de la comisión divina. Que tenga bien esclarecido en su corazón qué es lo que Dios le ordenó, para que este líder no busque atajos, no busque otros caminos, no busque otros principios, sino que en su corazón él esté convencido de lo que Dios le ordenó. Mire lo que dice el versículo 2 al versículo 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, le dice el Señor, y pasa este Jordán, el río que estaba en medio de la tierra prometida, y ellos. Dice: tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, porque era una promesa no solamente hecha a Moisés, esta promesa fue hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus hijos, y a Moisés se la enseñaron sus padres, ¿verdad? Que Dios les iba a entregar esta tierra prometida. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mire cómo Dios le da una comisión bien específica, le da los detalles, le da las medidas de la tierra, le da todo, pero le dice algo: levántate y conquista tú y el pueblo. Allí hay gigantes, ahí están los hijos de Anac. Anac tenía 4 hijos que eran gigantes, y había una raza de gigantes en esa tierra. Allí había enemigos, había ciudades fortificadas, había que pelear. Y Dios les dice: van a pelear, pero ustedes no tengan miedo, porque yo voy a ir con ustedes, porque yo les he hecho una promesa y la promesa se va a cumplir. Dios nos ha hecho promesas a nosotros también en su palabra, pero algunas de esas promesas tienen una condición y hay que hacerlas nuestras a través de la fe y luchar en la vida cristiana para alcanzar esas promesas, experimentar esas promesas, recibir esas promesas. Un ejemplo: el Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio con un deseo ferviente, pero también con una esperanza de recibir fruto, de que almas creyeran. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como cristiano y qué tengo que hacer yo como cristiano para que alcancemos esa promesa de alcanzar a otros para Cristo? Predicar el Evangelio, prepararnos, conocer la palabra, orar, mantenernos en comunión con Dios, vivir una vida ejemplar. ¿Para qué? Para que cuando le compartamos el Evangelio a otras personas, pues ellos no tengan, como dijo Pablo, ningún estorbo que decir en contra del Evangelio, y ellos puedan ser persuadidos por el Espíritu Santo y que conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así hay infinidades de promesas
Dios promete que también puede llamarnos a los ministerios, al pastorado, al evangelismo, a ser maestro en una congregación, pero para esto se requiere consagración, preparación. Entonces, nosotros tenemos que tener bien definida la comisión que Dios tiene en su palabra para hacer su obra. Un líder escogido por Dios, como lo fue Josué, él tenía que estar persuadido de la comisión a la que Dios le llamó. Y Josué lo sabía. Si usted lee todo el libro de Josué, los 24 capítulos, Josué conquistó la tierra, peleó contra 31 reyes, solamente tuvo una derrota por culpa de Acán, capítulos 7. Pero Josué fue un gran líder. ¿Por qué? Porque él sabía la tarea que Dios le había demandado, la tarea que Dios le había establecido. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y le encarga una comisión, le dice que prediques la palabra, Timoteo, no te vayas a desviar, como otros se están desviando. En los tiempos de Timoteo fue un tiempo de apostasía. Bueno, Dios también le dijo a Josué, yo te encargo que conquistes la tierra, tú, todo el pueblo de Israel, porque yo le he hecho una promesa a Moisés que se va a cumplir. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Tercer marca de un líder espiritual. Tiene que estar plenamente confiado que la presencia de Dios irá con él. Tiene que estar plenamente confiado, nunca dudar de que la presencia del Señor va a estar con él. Mire lo que dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una gran promesa, hermanos. Esta es una promesa tremenda. Es como lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios en el capítulo 5 va y se le revela a Josué a través de un ángel y le hace ver una manifestación de su presencia a través de un ángel que toma un cuerpo físico. Si usted lee el capítulo 5 al final, y le hace ver que él va a estar con él. ¿Por qué? Porque Josué como ser humano tenía miedo. Si usted lee el capítulo 1 de Josué, usted va a encontrar estas dos palabras: esfuérzate y sé valiente, porque la obra de Dios no es fácil. La obra de Dios requiere esfuerzo, requiere valor, requiere valentía. A veces los líderes nos sentimos cobardes, nos sentimos solos. En esto que ha pasado de la pandemia, se han oído muchas voces. Tuvimos que cerrar los templos, tuvimos que predicar por línea, muchos que no lo hacíamos, y tuvimos que tomar muchas decisiones. Algunos de las iglesias estuvieron de acuerdo, otras personas de las iglesias no estuvieron de acuerdo. Para algunos fuimos cobardes, para otros fuimos valientes. Entonces, la obra de Dios no es fácil, pero tenemos que estar convencidos que el Señor está con nosotros y que estas tres promesas en una: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, bastan para servir al Señor, sean los enemigos que sean. Si leemos el capítulo 3, versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Capítulo 6, versículo 27. Dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué preciosa promesa, hermanos. Qué gran bendición, ¿verdad? Que el Señor le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, igual estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, fíjese qué marcas tan
preciosas de un líder espiritual establecido por Dios, levantado por Dios, llamado por Dios. Y la última seña, la última insignia de un líder espiritual, estar apegado a las Escrituras. Estar apegado a las Escrituras. Versículos del 6 al 9 del capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas, ¿verdad?, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero el Señor también le hizo una advertencia, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. 3 cosas. Primero, lee la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Segundo, después de que la hayas leído, medita. Meditarás en él, ¿verdad? Siempre, medita. O sea, ponla en tu corazón, Josué. Lee la ley, medita, métela a tu mente, ponla en tu corazón. Y luego le dice, para que guardes y hagas. Tercero, ¿verdad? Practica lo que está escrito, ponlo por obra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, y eso es una verdad hoy. Yo en esta congregación, cada culto, cada prédica le digo a los hermanos, lean la Biblia, mediten en la Biblia, practiquen la Biblia y Dios los va a prosperar. Ahora, la prosperidad que Dios nos habla en su palabra no es la prosperidad del mundo, hermanos. No hablamos aquí de riquezas, de millones de dólares, de lujos. Hablamos de una prosperidad espiritual que también Dios nos bendice económicamente, nos da paz, pero es algo que va más allá. Es una paz, es un gozo, es saber que su presencia está con nosotros. Y eso viene por la fe. Y la fe es alimentada, es engrandecida a través de entender la palabra de Dios, la palabra escrita. Entonces, la cuarta señal de un líder espiritual, él está apegado a las Escrituras. ¿Por qué? Porque él sabe que allí está el secreto de la victoria. Josué tuvo una derrota. Déjenme le digo esto para ir terminando. Josué tuvo una derrota porque Dios les había dicho que ellos no deberían de tomar del anatema de los pueblos que iban conquistando. Y un hombre llamado Acán quebrantó el mandamiento, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico y lo enterró en su tienda, lo escondió. Y cuando el pueblo fue a conquistar otra ciudad llamada Ahí, fueron derrotados por pocos enemigos. Y Josué se tiró al piso y lloró y le dijo al Señor, ¿qué pasó? Tú prometiste que nadie me iba a poder hacer frente. Y el Señor le dijo algo bien claro, le dijo, Israel ha pecado. Eso está en el capítulo 7 de Josué. Israel ha pecado, ha hecho lo que le mandé que no hiciera. Y Dios tuvo que disciplinar y castigar a este hombre llamado Acán porque hizo que el pueblo tropezara y perdiera y huyera delante de sus enemigos. Entonces por eso el Señor le encargó a Josué que no se separara de toda la ley que Moisés le dejó. Dijo, no te apartes, ¿verdad?, de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te salgas del camino que tú sabes por el cual debes de andar. Josué así lo hizo. Y Josué fue un gran capitán que llevó a Israel a la batalla y a la victoria. Termino con esto. Un líder escogido por Dios, hermanos. Un líder preparado por Dios. Un líder respaldado por Dios nos va a conducir a la victoria
y a la vida eterna, como Josué hizo con el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos nuestro Josué. Nosotros tenemos nuestro Josué. Cristo es nuestro Josué. De hecho, la palabra Jesucristo en hebreo es Yoshua, que significa Josué. Y esa palabra Josué, Yoshua, significa Jehová es mi Salvador. Fíjense, nosotros los hijos de Dios tenemos nuestro Josué, es Cristo. Él es nuestro general, Él es nuestro guía, Él es nuestro capitán, Él es nuestro todo. Y Él nos va a llevar como Josué a la victoria y nos va a llevar a la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo. Nuestro Cristo fue escogido por Dios. Nuestro Cristo entendió bien cuál fue su comisión divina. Cuando Él murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Nuestro Cristo estuvo confiado de la presencia de Dios. Cuando Él les dijo a los discípulos, esta noche todos me van a dejar, pero el Padre nunca me deja solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Y nuestro Cristo siempre estuvo apegado a las Escrituras. Dice la Biblia que Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Salmo 40 es un salmo mesiánico donde habla de la obediencia del siervo de Jehová, quien es Cristo, donde Él obedeció toda la ley. Él no se apartó de toda la ley de Moisés, ni a diestra ni a siniestra. Él le dijo a los fariseos, ninguna jota, ningún tilde de la ley yo vengo a quebrantar, yo vengo a cumplir la ley. Entonces, nuestro Josué nos va a llevar a la victoria. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, tristemente le digo, usted está en el lado de los que van a perder, porque usted está en el lado de los enemigos del Señor. Pero hoy, en esta hora, usted puede venir a los pies de Cristo y dejar que Él lo guíe, no solamente en esta tierra, que lo guíe hasta más allá de la muerte, hasta la vida eterna, hasta el cielo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has dado un líder, y ese líder es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Él nos va a guiar en este desierto que estamos pasando, y nos va a guiar hasta el cielo, a tu presencia, porque Él ha establecido un camino nuevo y vivo a través de su sangre, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio. Padre, una vez más te pido por aquellas personas que no te conocen, para que ellos puedan ser convencidos por el Espíritu Santo, Señor, de que necesitan arrepentirse de sus pecados, creer en ti como el Señor y el Salvador de sus vidas, para que puedan ser llamados hijos de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.